compartirla. Ya. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días para todos y bienvenidos nuevamente a la Feria de Proyección Profesional de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Mi nombre es Sandra Pacheco, coordinadora de la Oficina de Relaciones Internacionales, y en la mañana de hoy nos acompaña Pierre-Marie Boitou, espero haberlo pronunciado bien. Bioto. Bioto, ok. Quien es el actual director de Campus France, que es pues la agencia de estudios oficial del gobierno francés, de la Embajada Francesa en Colombia, y viene pues a contarnos cuáles son todas esas oportunidades que nuestros estudiantes y graduados pueden tener a través de esta agencia oficial de estudios para continuar con sus opciones de proyección profesional y de carrera en Francia a través de los programas de becas y diferentes opciones que ofrece pues este país, que además es, yo creo, de los más amigables en el mundo con los estudiantes. Ser estudiante en Francia yo creo que sí es un gran privilegio por todos los beneficios que tiene ostentar ese título, ¿no?, de ser estudiante en Francia. Entonces, pues sin más preámbulos, los dejo con Pierre y al final vamos a hacer la sesión de preguntas para aquellos que tengan comentarios o inquietudes adicionales, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Pierre, bienvenido, y pues le agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación. No, pues gracias a usted por la invitación. Sí, pues hace ahora años que usualmente vamos cada año a la escuela de ingeniería, pero bueno, debido a este contexto sanitario, entonces nos toca adaptarnos y ahora es, digamos, a través de una modalidad virtual, pero las informaciones siguen siendo las mismas, básicamente. Entonces, lo que yo les propongo es, primero, utilizar la página web de Campus France Colombia, porque creo que es importante que ustedes sean capaces, después de esta presentación, encontrar las informaciones en nuestra página web, porque son muchas informaciones que tenemos. Entonces cada persona puede tener entonces un grado de conocimiento diferente. Entonces la idea es que al final de esta presentación sean entonces capaces de encontrar las informaciones requeridas en nuestra página web. ¿Okay? Entonces voy a compartir la página web de Campus France Colombia. Entonces creo que deben tenerla ahora en su pantalla. Entonces no olviden, cuando ingresen a la página web, entonces utilizar el scroll y ver entonces las informaciones que hay más abajo. Acá, por ejemplo, la actualidad o digamos, las novedades que tenemos. Hay acá también los testimonios de estudiantes que han ido a Francia para hacer sus estudios. ¿Okay? Entonces eso es importante. Ahora, básicamente, nuestra página web está diseñada con base en las temáticas. Digamos que acá tenemos un primer rubro que se llama Actividades Campus France, y es ahí donde van a encontrar entonces informaciones sobre las charlas, las asesorías, los talleres o cómo comunicarse con nosotros. Acá obviamente dice dirección y horarios de atención. Pues dirección, no les vamos a dar la dirección de cada persona del equipo Campus France porque seguimos en teletrabajo, así que no vayan a la Alianza Francesa Sede Centro, donde usualmente tenemos nuestra oficina, porque no estaremos ahí para atenderlos. Pero acá puede ser interesante las charlas de información general sobre los estudios en Francia. Y son charlas que hemos dividido en dos temáticas, porque tenemos un público que está inicialmente interesado en aprender el idioma francés, o han empezado el proceso de aprendizaje desde Colombia o quieren iniciar desde cero en Francia. No es lo más recomendado, de cierta manera. Mejor, obviamente, viajar a Francia con un nivel A2, B1, por ejemplo. Pero bueno, en fin, a lo que voy es que hay dos tipos de charlas de información general sobre los programas universitarios y otra charla sobre los cursos de francés. Después de haber asistido a una charla, puede entonces solicitar una asesoría personalizada, igual que en divida de la misma manera programas universitarios, cursos de francés. Los talleres es más bien para acompañarles en sus diferentes procesos, porque lo que yo no hice al inicio es presentar rápidamente Campus France. Tenemos acá un artículo
¿Qué es Campus France? El video institucional, pero básicamente Campus France es la agencia gubernamental francesa que se encarga de la promoción de los estudios en Francia. Somos un servicio en Colombia, o sea, acá en Colombia, un servicio de la Embajada de Francia, y tenemos básicamente tres misiones. La primera, entonces, es dar a conocer las opciones de estudios en Francia. La segunda misión es guiar, acompañar a los estudiantes en sus procesos. Y finalmente tenemos también una misión de evaluación. El proceso Campus France es un proceso obligatorio para poder solicitar la visa de estudiante. ¿Okay? Entonces, por esto, proponemos talleres, taller, por ejemplo, sobre el proceso de postulación, un taller sobre el proceso de visa, un taller que se llama Mi llegada a Francia para, explicarles cuáles son los trámites administrativos que tocará hacer desde Francia. Luego, contacto, redes sociales, obviamente tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y en nuestro canal YouTube también, y acá France Alumni, que es la red social internacional francesa para los estudiantes o ex estudiantes internacionales que han estudiado en Francia. Entonces, esto es más bien para saber cómo comunicarse con nosotros y acceder a nuestras actividades. Luego, acá en el segundo rubro, estudiar en Francia, vamos a encontrar una presentación de los estudios en Francia. ¿Por qué elegir Francia? Bueno, hay muchas razones. No entraré en tantos detalles y ir al grano con el primer punto que tenemos acá, o sea, el acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas entre Francia y Colombia. Esto básicamente hace que un estudiante colombiano con un bachillerato colombiano puede aplicar a primer año de pregrado en Francia. Un estudiante colombiano con un título de pregrado en Colombia puede aplicar a primer año de máster. Y un estudiante con una maestría, acá en Colombia así se llama, puede aplicar en Francia a doctorado. Entonces, es importante tener esta información porque obviamente de esta manera se van a evitar el tema de los trámites de convalidación, que a veces son un poco engorrosos para los estudiantes. Ahí no es necesario porque existe un acuerdo marco firmado por la Conferencia de los Presidentes de Universidades y también por la CDFI, que es la Conferencia de los Directores de Escuelas Francesas de Ingeniería, y creo que dentro del público debe haber muchos futuros ingenieros o ya ingenieros. Entonces, para que sepan, es un acuerdo firmado por la CDFI. Veremos más adelante lo que significa CDFI. Acá una presentación de los diplomas, ahí en Francia y de manera general en Europa tenemos el esquema LMD. L, licence, o sea, pregrado, M, máster, D, doctorado. Usualmente son 3 años de pregrado en Francia, 2 de máster y 3 de doctorado. Y veremos que para los estudios de ingeniería hay una estructura que, o sea, es un poco diferente, pero al final es lo mismo, ¿sí? Pero digamos que los términos pueden cambiar un poco. Lo veremos de manera precisa ahorita. La financiación de los estudios en Francia, las matrículas y las becas. Toca entonces tener muy claro que el Estado francés participa de manera muy fuerte con el tema de la financiación de los estudios en Francia. Toca también pensar que el contexto es muy diferente en Francia a lo que hay en Colombia. Voy a tomar un ejemplo. En Colombia, si no estoy mal, el 70% de las universidades son privadas. En Francia, el porcentaje de las universidades privadas apenas alcanza el 18%. O sea que estudiar en el sector público en Francia es algo sumamente común, ¿sí?, para los estudiantes. Ahora, para hacer un enfoque sobre las escuelas de ingeniería, hay 200 escuelas inscritas en la CDFI, Conferencia de los Directores de Escuelas Francesas de Ingeniería, de las cuales el 75% son públicas, ¿sí? Significa entonces que reciben una ayuda del Estado para la financiación de los estudios de sus estudiantes, y esto hace que un estudiante en Francia, en algunas escuelas de ingeniería, puede conseguir una matrícula anual a partir de 600 euros, o sea, con el tipo de cambio actual, digamos, 2.600.000 por ahí. Entonces, 2.600.000 el año para estudiar en algunas escuelas de ingeniería en Francia. Digo algunas porque hay otras que tienen programas específicos, otras que serán entonces privadas y ahí los precios pueden variar. Ahora, el tema de las becas. Hay becas adicionalmente a esta ayuda del Estado francés. Becas
que podrán, digamos, identificar utilizando el motor de búsqueda que tenemos acá, Campus Bourse, dándole clic acá en este enlace, y también una presentación de diferentes becas, digamos que el programa bandera de las becas del gobierno francés se llama Beca Eiffel, y ahí entonces encontrarán una presentación de este programa y también algo interesante para las mujeres. Hay en la embajada un nuevo programa que se llama Mujeres Científicas, a las cuales entonces puede aplicar exclusivamente mujeres y con un perfil entonces de científica. Entonces puede ser algo interesante. Luego, y es algo que no podemos disociar del tema de la financiación porque tiene también que ver con la parte económica, es el estatus del estudiante en Francia y los subsidios que confieren el estatus de estudiante. Porque efectivamente ser estudiante en Francia es tener un estatus administrativo específico que confiere derechos y permite aplicar a subsidios. Subsidios, por ejemplo, primero la afiliación al Seguro Social totalmente gratuita en Francia para los estudiantes. Antes tocaba pagar 215 euros mensuales. Entonces, como ahora es gratuito, nosotros vamos a recomendar entonces afiliarse a un seguro complementario que sería más o menos un tipo de prepagada para así tener una cobertura más importante. Para que sepan, los estudiantes tienen incluso una cobertura básica bastante interesante y mínimo el 66% de los gastos médicos son reembolsados. Y si uno tiene entonces este tipo de seguro complementario, este porcentaje de reembolso va a aumentar. Entonces, tema del seguro social. Después, el tema del alojamiento. Todos los estudiantes pueden solicitar una ayuda estatal mensual para ayudarles a pagar su alquiler. Es una ayuda que puede oscilar entre 80 y 220 euros más o menos. Esto dependerá, obviamente, del apartamento. Si hay una persona o dos o tres personas que viven en el apartamento, la superficie, el lugar, obviamente, el canon de arrendamiento. Pero eso es un derecho, solicitar esta ayuda. El documento clave para solicitar esta ayuda es el contrato de arrendamiento en el cual debe aparecer su nombre. Seguro social, alojamiento. Ahora, redes de restaurantes universitarios que vienen también subvencionados por el Estado francés. Y esto hace que un estudiante puede almorzar, cenar por 3,30 €. O sea, digamos 14.000 pesos, lo que es bastante económico para Francia. Ahora, debido a este contexto sanitario tan atípico, incluso el gobierno francés decidió bajar el costo, o sea, el valor del almuerzo y de la cena a 1 euro, o sea, 4.500 pesos. Entonces, los estudiantes pueden acceder a estos restaurantes universitarios al presentar su carnet de estudiante, no más. ¿Okay? Luego tenemos también otro tipo de subsidio, que es el subsidio para los transportes públicos, bus, tramway, tranvía, más o menos. O sea, nada de avión, nada de tren, eso es otra cosa, pero siempre habrá tarifas favorables para los estudiantes. Y esto hace que el estudiante tenga posibilidad de entonces solicitar, pagar su carnet de transporte, que puede ser semanal, mensual, semestral o anual. Y así con su carnet de transporte podrá tomar las veces que quiera los transportes públicos de la ciudad en la cual vive. Y esto es muy importante porque obviamente así el estudiante tiene muy claro cuál es el presupuesto mensual que va a dedicar a los transportes. ¿Okay? Luego también un subsidio que tiene que ver con la vida cotidiana y más bien la cultura. La cultura viene también subvencionada por el Estado francés y esto hace que el estudiante va a tener una tarifa favorable para ir al cine, a los museos, a los conciertos, exposiciones, cosas así. Entonces, uno puede ver al final que hay muchos subsidios que brinda el Estado francés y esto hace que en el momento de solicitar la visa, para demostrar su solvabilidad, su capacidad de manutención en Francia, tendrán que presentar unos soportes para justificar que tendrán acceso en promedio a 615 euros mensuales, o sea, más o menos 2.600.000. ¿Okay? A todo esto, toca agregar que el estatus de estudiante permite trabajar en Francia. Obviamente, su objetivo sería estudiar, enfocarse en los estudios, pero a veces puede haber vacaciones, por ejemplo, y el estudiante entonces tiene tiempo para dedicar al trabajo y así entonces generar unos ingresos. El estatus de estudiante permite trabajar en promedio 20 horas a la semana. ¿Okay? Luego, seguimos, estudiar francés en Francia.
Bueno, lo vamos a ver más adelante. Formaciones universitarias, doctorados. Esto también lo vamos a ver ahorita porque hay un espacio específicamente pensado para los estudiantes de ingeniería. ¿Okay? Doctorado, investigación, también formaciones en inglés. Y bueno, son cada vez más importantes. Actualmente debe haber 1.600 programas que se dictan en inglés, muchas veces en las escuelas de negocios o de ingeniería. Ahora también se puede encontrar en algunas universidades públicas. ¿Okay? Formaciones en línea y el tema de las prácticas. Entonces, luego, y ahí va a ser ahora un poquito más preciso para ustedes. Pero antes de seguir, entonces, con la parte ingeniería o ciencias de manera general, acá a la derecha tienen el listado de los programas más, digamos, solicitados, más pedidos por los estudiantes colombianos. ¿Okay? Y ahí pueden ver que hay uno que dice Ingeniería, Ciencias y Tecnologías. Pero antes de ingresar ahí, vamos a pasar a la parte izquierda y ver acá que tenemos un artículo que se llama Los diferentes catálogos. ¿Por qué voy ahí? Porque ustedes, entonces, van a tener, digamos, dos opciones, básicamente, para poder aplicar a estudios en Francia. O a través de la Escuela de Ingeniería, que ha firmado convenios de cooperación con universidades o escuelas de ingeniería en Francia. O sea, en este caso, obviamente, los invitamos a comunicarse directamente con la ORI de la Escuela de Ingeniería para saber cuáles son los convenios firmados, cuáles son los requisitos académicos y lingüísticos para poder aplicar. Si pueden aplicar a través de este medio, obviamente toca aprovechar esta oportunidad porque muchas veces estos convenios abarcan cosas de la vida cotidiana, por ejemplo, el alojamiento. ¿Sí? Digamos que la escuela en Francia se compromete en conseguirle una habitación, una residencia universitaria o cosas así. Entonces, obviamente es muy interesante porque el tema del alojamiento siempre es algo un poco, digamos, esa fuente de preocupación para los estudiantes. ¿Okay? Entonces, primer canal de postulación directamente con su universidad. Entonces, para que conozcan las ofertas, les dejo obviamente la libertad de comunicarse con la ORI. La otra opción es aplicar directamente con las universidades o escuelas de ingeniería o a través de la plataforma Études en France, que es un proceso de postulación en línea. Y ustedes, obviamente, tienen que hacer como estas investigaciones sobre los programas con anticipación para conocer lo que he mencionado para los acuerdos de cooperación, conocer los requisitos académicos y conocer los requisitos lingüísticos. ¿Okay? Y esto les va a ayudar a proyectarse, a anticipar el tema, por ejemplo, del idioma. No sé, ¿cuántas personas entre ustedes están tomando clases de francés o ya han alcanzado un nivel A1, A2, B1 o B2 de pronto? Pero obviamente es algo sumamente importante. Dije que había programas en inglés en las escuelas de ingeniería, pero obviamente si ustedes hablan francés y tienen un nivel, lo veremos, B1 o B2, obviamente el abanico de las opciones se va a abrir bastante. Entonces es importante esta proyección al nivel lingüístico para así entonces abrirse más puertas. Entonces vamos a ingresar acá los diferentes catálogos para entonces explicarles cómo viene organizada esta información. Primero tenemos un catálogo de los programas de nivel pregrado, que sea primer año, segundo o tercer año de pregrado, porque en Francia son 3 años de pregrado. Estamos en el sistema LMD. Luego, el catálogo de los programas de nivel máster. 2 años de máster. M1 es el primer año de máster. M2, segundo año de máster. El catálogo de los programas Erasmus+, para los que quisieran ya informaciones sobre doctorado, acá tenemos un catálogo de los programas de doctorado. Formaciones artísticas no creo que sea lo más relevante para ustedes. Acá tenemos el catálogo de los programas en inglés, program Taught in English. Y más abajo, bueno, catálogos de los programas que se dan ahora en línea o a distancia, pero bueno, para ingeniería de pronto no es lo más deseado.
y acá el catálogo de la ONICEP. La ONICEP es la Oficina Nacional de Información sobre los Estudios y las Profesiones en Francia. Es el mismo catálogo que van a utilizar los estudiantes en Francia cuando estén en el colegio para entonces identificar las universidades, las escuelas existentes, todo esto. Entonces es una fuente de información muy completa, muy densa, pero es algo sumamente importante que puedan entonces acceder a diferentes fuentes de información para identificar los programas para luego poder tomar una decisión, o sea, la mejor decisión posible para ustedes. Ahora, vamos a volver a la pantalla anterior. El curso de francés en Francia, bueno, lo he mencionado anteriormente, pero muy importante el factor lingüístico. Muchísimas veces nos encontramos con un público que está muy interesado en estudiar en Francia. El problema es el tema del idioma. Entonces, ustedes tienen la ventaja por estudiar o ingeniería o ciencias, matemáticas, por ejemplo, estudiar entonces carreras para las cuales a veces las universidades no van a exigir el nivel B2, sino a veces el nivel B1, porque digamos que el nivel de francés no es tan fundamental para poder seguir los cursos y lo podrá entender. Vamos que no vamos a comparar la importancia del idioma entre un estudiante de ingeniería y un estudiante de filosofía o de derecho. Entonces puede haber variaciones. Por esto, vuelvo y repito, muy importante entonces averiguar los requisitos lingüísticos. Les va a ayudar muchísimo para proyectarse. Y entonces, bueno, podrán ingresar acá para conocer más sobre la posibilidad de estudiar el idioma francés en Francia. Pero vamos a ingresar ahí directamente, porque les acabo de presentar los diferentes catálogos que tenemos en nuestra plataforma, pero existe otro catálogo que es sumamente importante para los estudiantes de ingeniería. Primero, acá tenemos entonces una presentación, bueno, hay diferentes informaciones en la ficha área de ciencias de ingeniero que podrán descargar, pero la estructura de los estudios de ingeniería en Francia. Tenemos entonces acá, de color verde a la izquierda, los 5 años que conforman el ciclo de ingeniería en Francia. O sea que al finalizar los 5 años de estudios en Francia, un estudiante obtiene el diploma, voy a ver si lo puedo agrandar, diploma de ingeniero, y este diploma de ingeniero confiere el grado de máster. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dije que pregrado 3 años de estudios, 2 años más, entonces van 5 años, y 5 años corresponde a máster. Pero cuando hablamos de ingeniería, entonces no hablamos de máster en sí, sino de diploma d'ingénieur, diploma de ingeniero. Ahora, hay opciones también para estudiar ingeniería en universidades. Toca distinguir las escuelas de ingeniería y las universidades. Pero son diplomas de mismo valor, de cierta manera. Vamos a ver que hay escuelas de ingeniería que son generales, otras especializadas. Entonces, es todo lo que es a este trabajo de investigación que tendrán que hacer para definir qué es lo que quieren estudiar, identificar los programas, averiguar los requisitos académicos, lingüísticos, averiguar el proceso de postulación también. Y entonces, acá podemos ver que si el estudiante estudia en una universidad, L2, L1, L2, L3, esto conforma el pregrado, el estudiante obtiene el diploma de licencia y más adelante puede hacer Máster 1, Máster 2 para obtener el título de máster. Y si quiere, luego puede seguir con un doctorado. También el estudiante que ha obtenido el diploma de ingeniero puede ingresar a doctorado, puede seguir con esto. ¿Okay? Acá pueden ver una S blanca en un círculo rojo. Significa que son programas selectivos. O sea que para ingresar a una escuela de ingeniería toca presentar entonces un test de admisión, que puede ser para ingresar desde el primer año o segundo año, o para, por ejemplo, máster, entonces entre L3 y M1, tercer año de pregrado y primer año de máster, entonces hay también un proceso de selección. Son programas bastante cotizados que muchos estudiantes quieren cursar y no todos entonces lo logran porque hay una selección a veces fuerte para poder acceder a estas formaciones, sobre todo en las escuelas de ingeniería, que forman parte de una noción, digamos, que no tenemos en Colombia, pero que se llama grandes escuelas. Las grandes escuelas tienen, digamos, cierta fama al nivel internacional, son diplomas bastante reconocidos
no solamente en Francia, en Europa, sino a nivel mundial. Entonces, son escuelas de muy, muy alto nivel. ¿Okay? Y esto, bueno, la estructura L1, L2, L3, eso aplica para los estudiantes en ciencias, ¿no? Por ejemplo. ¿Okay? Luego, entonces, ahí tenemos una información sobre las escuelas de ingenieros y explicamos ahí cómo es. Entonces, hay un ente en Francia que se llama la CTI, Comisión de los Títulos de Ingenieros, que va a dar garantía en cuanto al valor de los diplomas. Las escuelas de ingeniería, digamos, oficiales, que son en la CDFI, tienen que hacer un proceso para estar, entonces, reconocidas por la Comisión de Títulos de Ingenieros, Comisión de Títulos de Ingenieros. ¿Sí? Esto les va a dar garantía sobre la validez, el valor del diploma. ¿Okay? Entonces, hay 200 escuelas en la CDFI, vamos a ver ahorita. Entonces dije 5 años para las escuelas de ingeniería e incluso hay cada vez más escuelas de ingeniería que van a proponer más allá, digamos, de formaciones nivel máster, Master of Science, por ejemplo. ¿No? Son programas que corresponden a un año de estudios después del máster o después de haber finalizado el programa de las escuelas de ingeniería. O sea, 5 años escuelas de ingeniería, un año más para hacer un Master of Science, por ejemplo. ¿Okay? Sí, lo que les comenté, la mayoría de las escuelas de ingenieros en Francia son públicas, ¿no? Es el 75% que son públicas, o sea, precios bastante asequibles. No todas las escuelas de ingeniería tienen el mismo ministerio de tutela. Eso es importante porque hubo una reforma, una estrategia llevada por el gobierno actual, se llama Bienvenue en France, que hace que ahora entonces los precios pueden variar en las universidades o escuelas de ingenieros públicas cuyo ministerio de tutela es el Ministerio de Enseñanza Superior. Pero, por ejemplo, podemos encontrar escuelas de ingenierías con enfoque hacia la agricultura, y en este caso son escuelas que están vinculadas al Ministerio de Agricultura, o podemos tener escuelas de ingeniero afiliadas más bien o vinculadas con el Ministerio de Industria, como la aeronáutica, por ejemplo. Entonces es importante porque esto les va a permitir entender el costo de los programas. Ahora tenemos un video de presentación. Obviamente tocará leer todas esas informaciones de manera más detallada. Eh, Acá tenemos un video, no sé si lo vayan a escuchar. Sí se escucha. Les sciences de l'ingénieur sont un des domaines d'excellence de l'enseignement supérieur français. Elles permettent aujourd'hui à plus de 800 000 ingénieurs de travailler dans des domaines aussi variés que le génie civil, l'informatique, l'aéronautique, l'agronomie, l'électronique, les transports, la santé, l'énergie, l'intelligence artificielle ou la défense. Vous avez un profil scientifique, vous êtes attiré par les technologies et aimez travailler en équipe. Si vous souhaitez exercer un métier qui permettra de répondre aux défis du monde contemporain, les sciences de l'ingénieur sont faites pour vous. La France vous offre plusieurs options. Tout d'abord, vous pouvez préparer un BTS ou un DUT qui vous donnera en 2 ans une spécialisation technique. Vous pouvez aussi choisir de préparer les concours des écoles d'ingénieurs en intégrant une classe préparatoire aux grandes écoles ou une prépa intégrée. L'université vous offre, elle, la possibilité de préparer une licence généraliste en 3 ans ou une licence professionnelle en 1 an dans la filière sciences, technologies, santé. Pour le niveau master, vous aurez 2 possibilités. Soit de préparer en 2 ans un master en ingénierie dans une université, soit de préparer en 3 ans un diplôme d'ingénieur dans une école d'ingénieurs accréditée par la CPI. C'est un diplôme national de haut niveau avec une forte dimension managériale, technique et internationale. Il existe plus de 70 universités et plus de 200 écoles d'ingénieurs en France. Elles sont regroupées au sein de la CPI, de la CDFI et de la CGE. Certaines écoles d'ingénieurs sont généralistes, d'autres spécialisées. À vous de choisir le domaine qui vous intéresse. Enfin,
Si vous avez déjà un master ou un diplôme d'ingénieur, vous pouvez préparer un doctorat. Une trentaine d'écoles doctorales sont spécialisées dans les sciences pour l'ingénieur. Chaque année, 20 000 étudiants étrangers font le choix des études d'ingénieur à la française. Venez les rejoindre. C'est la garantie d'obtenir un profil très recherché des entreprises et de s'engager vers une carrière passionnante en France ou à l'international. À bientôt en France. Bueno, entonces es un video de presentación de los estudios de ingeniería. Bueno, obviamente para ustedes no se trata de iniciar desde el primer año porque ya tienen, digamos, cierto nivel de conocimientos y muy probablemente van a tener entonces el título de ingeniero dentro de poco. Entonces, ¿cómo encontrar su formación? Entonces, ya lo he mencionado y el video que acabamos de ver también, la CDFI. Ahí tenemos lo que significa la CDFI, Conferencia de las Escuelas Francesas de Ingenieros, conferencia de los directores de las escuelas de... Okay. Entonces, uno le puede dar clic acá en CDFI para acceder a la página web CDFI. Y lo interesante es que hay un catálogo de búsqueda, o sea, un catálogo de los programas y podemos hacer una búsqueda por o academia, departamento o sobre todo áreas de conocimiento. Entonces, por ejemplo, bueno, agroalimentaire. Voy a dar clic acá, red de escuelas, porque tengo que pensar que en Francia las escuelas de ingeniería están organizadas en grupo, puede ser Federación Gay-Lussac, FESIC, Grupo INP, Grupo INSA, Mintelecom, Paritech, hay muchos grupos de escuelas de ingeniería. Entonces vamos a poner todos y le damos acá y ya nos salen entonces los resultados. ¿Cuáles son las escuelas de ingeniería en Francia que proponen programas en relación con la parte entonces agroalimenticia? Entonces así pueden también buscar los programas de su interés adicionalmente a los programas, a los catálogos que ya hemos visto anteriormente. Y ahí podrá entonces saber más sobre la CDFI, lo que representa, lo que es muy importante la CDFI en Francia para los estudios de ingeniería. Si ustedes identifican una formación ofertada por una escuela que no está en la CDFI, no creo que sea lo más recomendado. ¿Okay? CDFI, CTI, esto les va a dar garantía sobre la calidad de los programas y el valor y el reconocimiento de los diplomas, muy importante. Volvemos a nuestra página web, entonces el video nos ha explicado que hay diferentes opciones para estudiar ingeniería, puede ser en una escuela de ingeniería o también en una universidad. Y ahí tenemos entonces una explicación. Hay BTS o DUT, esto no va a ser de su interés porque es para iniciar, digamos, desde el primer año de pregrado, de cierta manera. BTS y DUT son programas técnicos o tecnológicos que permiten luego ingresar directamente al tercer año de pregrado. BTS y DUT son 2 años y hay una pasarela para seguir entonces hacia el tercer año de pregrado, obtener el pregrado y luego poder seguir entonces con un máster o incluso aplicar a escuelas de ingeniería para el cuarto y el quinto año del ciclo que corresponden entonces a los 2 años de nivel máster. Clases preparatorias no creo que sea tampoco de su interés porque ustedes ya no van a preparar, ustedes ya tienen conocimientos. Y ahí entonces tenemos un brochure que ya descargué acá, lo tenemos acá en la pantalla. Entonces, como es un brochure, entonces lo que me interesa acá es retomar entonces estas informaciones. Voy a agrandar un poco. ¿Por qué estudiar ingeniería en Francia? Entonces, como lo vimos, red de 200 escuelas de ingeniería supervisadas por la CDFI. El 75 de las escuelas públicas y el 25 entonces privadas. Y algo importante es que estas escuelas están repartidas en todo el territorio, no solamente en las universidades, sino en estas escuelas de ingeniería. Entonces hay, bueno, obviamente no se alcanza a ver muy bien, pero todos estos punticos que tenemos acá en el mapa de Francia son escuelas de ingeniería. Luego, el valor de los títulos, título internacionalmente reconocido por la trayectoria histórica y científica de los programas ofertados por las escuelas de ingeniería en Francia. Algo muy importante ahora es
o sea, son las formaciones en sí que cada vez más entonces integran competencias de la ingeniería con otras competencias como la gerencia, el mercadeo, para así brindar a los estudiantes una formación no solamente, digamos, hacia la ingeniería, sino también hacia otras, digamos, dimensiones del mundo laboral. Y eso es lo que veremos ahorita, bueno, lo podemos ver ya de una vez, acá en la parte derecha. Entonces nos dice que el 96% de los ingenieros empleados en Francia accedieron a cargos directivos. ¿Por qué? Porque también adicionalmente a sus conocimientos en ingeniería tienen conocimientos de mercadeo, de management o de finanzas, cosas así. Entonces es algo muy importante pensar en una formación que puede darle como una doble formación, de cierta manera. Luego tenemos el tema de las prácticas. Durante sus estudios en las escuelas de ingeniería o incluso en la universidad tendrás periodos de prácticas obligatorias y que son muy importantes porque muchas veces permiten meter un pie en el mundo laboral en Francia. Y algo que puede pasar es que el estudiante hace su práctica, da muy buenos resultados, ni siquiera ha obtenido su título, que ya tiene una oferta de trabajo, porque el estudiante ya tiene un perfil, digamos, muy interesante para la empresa, y la empresa, pues en vez de, no sé, lanzar una convocatoria, entonces sabe que el estudiante se ha integrado muy bien, ha dado muy buenos resultados, entonces lo quieren guardar, porque tiene realmente un perfil muy, muy interesante, sobre todo cuando hablamos de los estudiantes que salen de las escuelas de ingeniería especializadas. Entonces, muy, muy importante el tema de las prácticas profesionales. Además, las prácticas profesionales, entonces, cuando son por más de 2 meses, entonces la empresa tiene la obligación de darle una gratificación alrededor de 550 euros mensuales. Estas mismas escuelas han firmado muchos convenios de intercambios académicos, entonces tendrán la posibilidad de seguir estudiando de pronto un semestre o 2 semestres en otro país, en otro continente. Entonces esto es importante para la internacionalización de su currículo. Y acá entonces una información ya mencionada, la matrícula anual a partir de 610 euros, pero puede subir entre, digamos, hasta 4.000 y hasta, digamos, máximo diría 8.000 euros. Amplia oferta de formaciones en inglés, lo he mencionado, ya saben dónde encontrar el catálogo de los programas en inglés. Muy importante, ya he mencionado también el acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas firmado entre Francia y Colombia. Entonces, dice claramente ser titular de, bueno, para ustedes, en segundo punto sobre todo, ser titular de un de un pregrado colombiano permite aplicar a 4º año de formación en ingeniería en Francia. Acá algunos datos, bueno, interesantes, pero creo que el más, no, hay varios. Los recién graduados, el 84% de los estudiantes encontraron un trabajo en menos de 2 meses luego de obtener su título en el 2017. 92 obtuvieron un empleo en el sector privado. Luego, obviamente, está el tema de la investigación. Más del 40% de los estudiantes inscritos en doctorados en Francia son estudiantes internacionales. ¿Okay? Título de ingeniero, entonces son 5 años de estudios. Si ustedes ingresan a 4º año, está bien. 4º año, 5º año, obtienen el título de ingeniero en Francia, título reconocido, también otorgado por las instituciones acreditadas por la CTI. Tendrán la posibilidad de seguir con un doctorado. Entonces ahí es el mismo esquema que ya vimos, entonces no voy a insistir más sobre esta parte, solamente recordarles para los que quisieran iniciar en el primer ciclo, segundo ciclo, vamos a dividir entonces el ciclo de ingeniería en 2 ciclos. Primer ciclo, entonces, es una formación en las ciencias fundamentales y muchas veces a partir del 3er año y hasta el 5º año que el estudiante se debe especializar. Profundización, por ejemplo, en matemáticas, física, química, mecánica, y los 2 últimos años es ahí donde el estudiante realmente le va a dar un enfoque a sus estudios. Por ejemplo, acá dice selección del área del interés, telecomunicaciones, química, agronomía, mecánica, opción de complementar con gerencia y mercadeo. ¿Okay? Y ahí entonces voy a volver, check. Bueno, esto es
lo que ya vimos sobre el estatus de estudiante. Entonces pueden ver que hay una información disponible para ustedes, estudiantes interesados en estudiar ingeniería o incluso ciencias, en nuestra página web. Entonces, les recuerdo, áreas de estudio. Acá seleccionan ingeniería, ciencias y tecnologías. Obviamente hay otras formaciones que pueden ser de su interés. Después de haber estudiado ingeniería, a veces hay estudiantes que quieren estudiar administración de empresas para precisamente tener entonces una formación doble complementaria. ¿Okay? Ahora, en los procesos. Sería de pronto anticipar mucho, entonces no voy a entrar en tantos detalles, sobre todo quisiéramos guardar unos minutos para responder algunas preguntas, pero para los que quisieran saber un poquito más y todo esto, para que sepan el proceso de postulación puede cambiar según el tipo de establecimiento de enseñanza superior, universidades públicas o escuelas de ingeniería. Las escuelas de ingeniería muchas veces permiten que el estudiante aplique directamente con la escuela y en este caso el estudiante sigue el proceso de postulación con la escuela de ingeniería y cuando tenga la carta de aceptación tiene que hacer el proceso obligatorio con nosotros. En algunos casos van a pedir que el estudiante haga el proceso de postulación en línea mediante la plataforma Études en France que tenemos acá. Y ahí toca tener entonces muy claro que es un proceso de postulación que se hace con meses de anticipación. Es una plataforma, la plataforma Études en France, que permite entonces postularse a algunos programas. ¿Okay? Entonces toca, como dije, identificar los programas, averiguar los requisitos académicos lingüísticos, averiguar el proceso de postulación que puede cambiar de una escuela a otra. ¿Okay? Estábamos, perdón, en el rubro procesos. El tema del idioma, entonces vuelvo a este punto. Acá tenemos una información sobre las certificaciones oficiales de idioma. Acá en Colombia son las alianzas francesas las únicas instituciones avaladas por la Embajada de Francia para organizar estas certificaciones oficiales DELF, DALF o TCF. ¿Okay? Luego acá una presentación del proceso Campus France, la creación de la cuenta, todas las diferentes etapas que tendrán que seguir, incluso una información sobre el proceso visa, porque son dos procesos que toca entender cómo se articulan, ¿no? Pero básicamente toca finalizar el proceso Campus France Études en France para poder solicitar la visa. ¿Sí? Y recuerdo que el proceso Campus France es un proceso obligatorio. Y ahí, por fin, en el último rubro, entonces, más bien, informaciones sobre la vida cotidiana, entonces, el taller que ya he mencionado, mi llegada a Francia, durante el cual explicamos cuáles son los trámites obligatorios a seguir cuando lleguen a Francia, el tema de la CVEC, Contribución Vida Estudiante y Campus, que tiene un precio para este año de 93 euros al año, informaciones sobre el alojamiento, sobre la salud, la posibilidad de trabajar en Francia y el tema de la renovación de la visa, precisamente del título de séjour desde Francia. ¿Okay? Entonces, retomo 5 rubros ahí: actividades Campus France, estudiar en Francia, áreas de estudio, los procesos, vivir en Francia. Entonces, con esto creo que hemos logrado como hacer una presentación un poco breve, rápida, pero es un primer paso para que ustedes puedan más adelante leer de manera más detenida la información disponible en la página web, empezar a buscar, investigar sobre las áreas, los programas que quisieran hacer y poquito a poco entonces ir elaborando su plan de estudio. ¿Okay? Entonces ahora creo que vamos a guardar un espacio para las preguntas. Así es, muchas gracias, Pierre, de verdad, por explicarnos o más bien darnos como un recorrido, ¿no?, muy completo por toda la información que está disponible pues en Campus France, que es la plataforma pues principal o a través de la cual se hacen todos los procesos para lo que son los estudios en Francia, para que nuestros estudiantes y graduados pues tengan esta información de primera mano y sepan que es únicamente a través de este medio como se hacen pues todas las solicitudes, desde la búsqueda de la información hasta los procesos de visado y todo lo que implica, ¿no?, finalmente realizar un viaje de estudios a Francia.
Doy oportunidad entonces para que en este momento quienes tengan inquietudes levanten su mano, abran sus micrófonos o si prefieren dejarlas en el chat y con mucho gusto pues les damos lectura a estas preguntas. No sé si de los estudiantes conectados hay alguna inquietud. Vamos a revisar el chat. Bueno, parecería que no, pero bueno, yo sí tengo una pregunta que igual puede servir para orientar un poquito más a los quienes están proyectando de pronto para ya realizar estudios de posgrados y demás. ¿Con cuánto tiempo de anticipación recomienda Pierre iniciar todos los procesos o los trámites? Si soy un estudiante, digamos, en este momento cursando octavo, noveno semestre, ya me queda un año de carrera y quiero inmediatamente, terminando, ingresar a un estudio de maestría en Francia, ¿desde cuándo me tengo que empezar a preparar? Ya. Entonces, son procesos, los procesos entonces son diferentes. Por eso es muy importante que sepan con bastante antelación cuál es el proceso de postulación que tendrán que seguir. Es posible que la escuela les diga entonces que pueden hacer el proceso de postulación directamente con la escuela. En este caso, las escuelas tienen su propio calendario de postulación, puede ser hasta febrero, hasta marzo, incluso en algunos casos hasta abril-mayo. ¿Sí? Luego hay programas para los cuales tendrán que aplicar mediante la plataforma Études en France. Y en este caso, para los estudiantes interesados en aplicar a programas de nivel máster, por ejemplo, tendrán que aplicar para iniciar en septiembre del año 2022, porque tenemos el calendario B en Francia, inicio de clases en septiembre y finalización en mayo-junio. El proceso de postulación en este caso va a abrir el 1 de octubre y va a cerrar el 15 de diciembre. ¿Sí? Para estas personas que tendrían que seguir este proceso, al inicio del año 2022, en el transcurso del mes de enero o a más tardar febrero, vamos a programar la entrevista pedagógica, que es una etapa obligatoria, para que ustedes entonces puedan compartir sus motivaciones, explicar por qué están interesados en aplicar a estos programas y también demostrar su nivel de idioma. ¿Sí? Es durante la entrevista pedagógica que tendrán que entonces enseñarnos su diploma de DELF B1, B2, según, para demostrar que realmente cumplen con el requisito lingüístico. Si es un programa en inglés, tendrán entonces que, según lo que el programa haya definido, si es un IELTS, un TOEIC, un TOEFL, con qué puntaje, eso es, bueno, y nosotros solamente averiguamos que cumplen con este requisito. La entrevista pedagógica se hace en el idioma en el cual se va a dar el programa al cual quisieran aplicar. Precisamente, cuando uno aplica de manera virtual a través de la plataforma Études en France para programas de nivel máster o cuarto año del ciclo de ingeniero en Francia, puede aplicar hasta 7 programas. ¿Sí? Pueden reportar en su portafolio, digamos, de hasta 7 programas en sus expedientes. ¿Okay? Entonces, muy importante averiguar con anticipación, o sea, identificar los programas, identificarlos y averiguar el proceso de postulación. De Pero acuerdo. lo importante es que se hace con meses de anticipación, sobre todo si no cumplen con el requisito lingüístico. Sí, de hecho, allá iba también mi segundo comentario. Creo que la base de prepararnos bien para iniciar estudios en Francia es desde ahorita, pues prepararnos en el idioma, ¿no? Que es lo fundamental. Acá Johan Borges nos pregunta si para estudiar francés debo tener un nivel mínimo o puedo empezar desde cero. No, se puede iniciar desde cero, pero obviamente, Johan, si tú te vas con un nivel cero a Francia para aprender el idioma, te vas a demorar más tiempo. Entonces, lo recomendado
sería de manera paralela a tus estudios en la escuela de ingeniería, iniciar a tomar clases de francés para así desde Colombia alcanzar el nivel A1, que corresponde más o menos a 100 horas de aprendizaje, o sea que se puede alcanzar rápidamente, incluso alcanzar el nivel A2, que corresponde a que a 200 y pico horas de aprendizaje en total. Hay muchos estudiantes que lo hacen de esta manera y que luego viajan a Francia para perfeccionar el idioma, pero con un nivel A2, o incluso si es B1, aún mejor, obviamente, ¿sí? Porque esto significa que tu periodo de curso de francés en Francia será más corto, ¿sí? Y luego lo importante ahí es cómo encajar los dos procesos, cursos de francés con el proceso de postulación. Si tú vas para aprender el idioma francés con la finalidad de ingresar a una escuela de ingeniería o a una universidad, igual es sumamente importante conocer el nivel de idioma que debes alcanzar. Porque si tú te vas a Francia con un nivel A2 y te dicen, nosotros te aceptamos con el nivel B1, bueno, muy bien, significa que en un semestre de estudio del idioma podrás pasar muy probablemente del nivel A2 a B1 y así podrás aplicar. Pero si te dicen que te van a aceptar con un nivel B2, no será un semestre de estudios, muy probablemente serán 2 semestres de estudios. Y ahí a ver si entonces logras encajar los dos procesos, curso de francés con el proceso de postulación. Esta es, entre comillas, la dificultad que puede tener la gente que quiere viajar a Francia para aprender o perfeccionar el idioma francés y luego seguir con un máster, por ejemplo, ¿sí? Es realmente encajar las cosas, porque uno no puede, obviamente, iniciar un máster en abril, no puede tampoco iniciar un máster en diciembre. Hay fechas para iniciar estos programas y hay fechas de postulación. Entonces, vuelvo y repito, identificar los programas, averiguar los requisitos académicos lingüísticos, averiguar el calendario de postulación. Vale, muchas gracias, Pierre. Sí, de acuerdo. En cuanto tengamos las fechas claras y definidas, ¿no? Creo que es mucho más fácil el poder planificar y proyectarse qué necesito, para dónde voy, ¿no? Y en qué tiempo tengo que cumplir todos los requisitos para tener una postulación exitosa. Bueno. Luego, obviamente, existe, como lo he mencionado, la posibilidad de estudiar un programa en inglés. Si tú cumples Claro. con el requisito inglés y que hay un programa de tu interés, entonces, perfecto, puedes ir a Francia, tomar durante unos meses clases de francés para, obviamente, pensar en tu integración en la sociedad en Francia, porque incluso si tú decides elegir un programa en inglés, cuando salgas de tu apartamento y bajes a la panadería, ¿qué idioma vas a hablar con la gente que trabaja en la panadería? ¿Mm? No será en inglés, será el francés. Cuando vayas al supermercado vas a escuchar francés y tendrás que hablar en francés. Entonces, toca pensar que idioma francés sí o sí tocará entonces tener un mínimo, ¿sí? Y esto te va a ayudar para tu integración en la escuela de ingeniería, porque obviamente estarás en contacto con estudiantes internacionales, pero también con estudiantes franceses. Es la gracia también de estudiar en Francia, creo yo. Y también, entonces, en tu vida, digamos, personal, social, ¿sí? Muy importante el tema del idioma. Por supuesto, fundamental para los estudios en Francia. Pues yo creo que no habiendo más comentarios, de verdad, Pierre, que le agradecemos muchísimo por haber separado este espacio de su agenda para estar con nosotros en la Feria de Proyección Profesional. Nos preguntan si nos puede dejar un email de contacto. Sí, lo voy a meter acá en el chat, pero antes de meterlo, para que no se me olvide, aún no es oficial, pero muy probablemente a partir del 22 de noviembre vamos a proponer 2 semanas de informaciones sobre los estudios de ingeniería en Francia. Es algo que ya hicimos en marzo de este año y durante 2 semanas participaron 2 escuelas por día para entonces presentar los programas que eran, pensamos nosotros, del interés de estudiantes acá en Colombia. Entonces podrán, si buscan en nuestro canal YouTube, identificar entonces estos videos para de pronto ya empezar a familiarizarse con el tema de los estudios en Francia, las escuelas de ingeniería, pero es algo que volveremos a proponer
a final de noviembre. Obviamente enviaremos la información a la Escuela de Ingeniería para que pueda entonces divulgar la información a su comunidad estudiantil. ¿Okay? Entonces ahora voy a teclear el correo de contacto al cual pueden escribir. Esto es si no han creado cuenta en la plataforma Etudes en France. Cuando el estudiante ha creado una cuenta en la plataforma Etudes en France, puede utilizar la mensajería interna, pero de no tener cuenta, pueden utilizar o enviar su correo a esta dirección bogota@campusfrance.org. Perfecto, perfecto. Entonces, por favor, este correo es mi correo. Recibo muchos correos, así que si no les respondo en la media hora es muy normal. No se preocupen, incluso a veces, lo reconozco, son varios días para recibir una respuesta. ¿Okay? Así que paciencia. Claro que sí, no, y es más que entendible, Pierre, bueno, porque me imagino que son muchas solicitudes y muchos los interesados en Francia como destino académico. Exactamente. Vale. Pues nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a Pierre, a Campus France, a la Embajada de Francia, todo el equipo que siempre está presto para brindar esta información a nuestra comunidad. Y bueno, esperamos que en futuras ocasiones podamos seguir teniéndolo, ojalá ya de manera presencial mucho más adelante. Y por supuesto esperamos la invitación o los links de acceso a este tema de lo que va a suceder dentro de un par de semanas con las escuelas de ingeniería francesas, que pues por supuesto estaremos atentos para informar a nuestra comunidad y que también se conecten a ese espacio. Y bueno, agradecer a todos los estudiantes y graduados que se conectaron el día de hoy y que queden pues ojalá con la semillita ahí sembrada, la inquietud de ir a Francia a estudiar. No, pues, inquietud no debe haber, solamente como lo hemos escuchado, es proyectarse, anticipar, ¿sí? No esperar el último momento, porque el tema de idioma ya, entonces, si espera en el último momento va a ser complicado. Toca anticipar, ¿sí? Y entonces buscar las informaciones para prepararse de la mejor manera posible y tener el mejor expediente de postulación para luego, digamos, aumentar el chance de estar aceptado en una escuela de ingeniería. Son realmente, insisto, escuelas de muy alto nivel que tienen un reconocimiento internacional e incluso en las universidades hay muy buenos programas para ustedes. Y algo que, perdón, se me olvidó esto, pero cuando hablamos de becas, muchas veces nos preguntan, entonces ahí en nuestra página web encontrarán informaciones, pero no olviden también contemplar las posibilidades existentes desde Colombia, por ejemplo, con el ICETEX o también con Colfuturo. Nosotros trabajamos mucho con Colfuturo, que tiene programas muy interesantes para ustedes. Qué bueno, qué bueno. Y también Colfuturo participó en nuestra feria, Bueno, ICETEX, de hecho. Entonces, las grabaciones van a estar disponibles también para los estudiantes que de pronto no pudieron acceder a esas charlas. Entonces, pues los invito a que se sigan informando y proyectando, ¿no? Como dice Pierre. Perfecto. Vale, pues muchísimas muchas gracias. Y buena tarde para todos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.